Receta número 38 de PyQt. Nos han pedido que realicemos la selección y almacenamiento de archivos utilizando la clase QFileDialog de PyQt. Ahora mismo tenemos en pantalla un diseño, un mockup de cómo se debe mostrar la interfaz que debemos crear sobre Qt Designer. Básicamente es una ventana que tiene una barra de menú, únicamente un elemento, un menú llamado archivo. Este menú archivo tiene tres ítems, tres opciones: abrir, guardar y salir. Cuando el usuario use la opción de abrir o presione control O, se va a mostrar el diálogo para que él mismo seleccione un archivo desde el sistema de almacenamiento, desde el sistema de archivos de su sistema operativo. Cuando seleccione la opción guardar, va a guardar el contenido que se va a mostrar en el text edit que tenemos al fondo, el recuadro grande. Y finalmente, cuando presione salir o presione control Q, finalizará la aplicación. Procedamos a crear esta interfaz gráfica en Qt Designer. Nos hallamos en Qt Designer y procedemos a crear nuestra interfaz gráfica de usuario. Seleccionamos la plantilla Main Window, ventana principal, y damos clic en el botón Create. Muy bien. Notemos que hay un área blanca en donde podemos empezar a crear los menús para esta barra de menús. Escribamos aquí, damos doble clic y podemos escribir archivo. Ya creamos el menú. Notemos que por debajo de archivo está resaltado y hay el texto Type Here, escriba aquí. Demos doble clic ahí y escribamos abrir, tres puntos suspensivos. La misma acción, doble clic sobre Type Here y acá escribimos guardar, tres puntos suspensivos, ahí vamos bien. Agreguemos un separador, damos doble clic sobre Add Separator, ya está. Volvemos a dar doble clic sobre Type Here, escribamos aquí salir. Muy bien. Cambiemos el tamaño de la ventana, creo que así está bien. Y desde Input Widget arrastramos un Text Edit. Lo podemos colocar por aquí. Cambiemos su tamaño. Así está bien. Ok. Presionemos Control R para una vista previa. Aquí podemos empezar a escribir. Veamos la barra de menú. Ok. Cerremos aquí. Sería bueno agregar como un espacio entre la barra y este elemento. Así está bien. Ya está. Procedamos a cambiar los nombres de variables para los componentes. Nos ubicamos en Object Inspector. Podemos ampliar aquí el ancho de la columna Object y a continuación renombramos, asignamos nombres a las variables de los componentes. A la ventana principal la podemos dejar como editor, texto, main window. Ok. Aquí tenemos un text edit. Podemos llamar a este text edit txt texto. Va a contener el texto a editar o el texto que se muestra después de abrir un archivo. Muy bien. Tenemos la barra de menú, llamémosla MBR de Menu Bar principal. Luego tenemos el menú archivo, que es un objeto QMenu, llamémoslo MNU, Menu Archivo. Estos son los ítems que son objetos de tipo QAction. Los podemos llamar MNI de Menu Item. Este puede quedar como salir, MNI, guardar. Al separator lo dejamos tal cual,
y a este MNI salir. Aquí me equivoqué. Este elemento sería MNI abrir. Abrir, ok. Y este sí, MNI salir. Validemos que esté bien los nombres. Abrir, guardar y salir. Están bien. Ok. Vale. ¿Qué nos falta? La barra de estado, pero es opcional. Esa no la vamos a modificar. Muy bien. Ya tenemos los nombres. Para los componentes, cambiemos el título de la ventana. Entonces seleccionamos el objeto QMainWindow. Vamos hasta el Property Editor. Bajamos un poco y buscamos la propiedad Window Title. Escribamos aquí Editor Texto. Muy bien. Volvamos a presionar Control R. Así va nuestra interfaz. Cerramos aquí. Nos falta algo. Qt Designer nos facilita especificar accesos directos para los ítems de menú, para las opciones que hay en los menús. Entonces, nos vamos a la parte inferior de Qt Designer, a la parte inferior derecha, y encontramos Signal Slot Editor, Action Editor y Resource Browser. Nos interesa la pestaña Action Editor. Notemos que aquí encontramos todos los objetos que son de tipo QAction, específicamente los 3 elementos de menú. Hay una columna llamada Shortcut, que en español es acceso directo. Entonces, si nosotros damos doble clic en cada una de las opciones, nos aparece este diálogo. Desde aquí podemos especificar un acceso directo. Nos vamos a la parte inferior, aquí donde dice Press Shortcut, presionemos Control O para abrir, damos clic en OK. Ese es el acceso directo para la opción abrir. Para guardar, presionemos Control G, listo. Y nos falta salir. Escribamos aquí Control Q. Ok, y ahí ya están los 3 accesos directos para los elementos del menú. Presionemos Control S para guardar la ventana, el proyecto exactamente. Vamos a la raíz del proyecto, PyQt recetas, y escribimos aquí editor texto main window. Clic en Save. Nos hallamos dentro de PyCharm y notemos que al lado izquierdo en el panel de proyecto encontramos el archivo editor texto main window. Convertiremos ese archivo, lo compilaremos a Python. Abrimos la consola, limpiemos aquí y a continuación escribimos PyUIC5 editor texto mainwindow.ui y creamos el archivo editor texto mainwindow.py, que es la extensión para archivos Python. Presionamos Enter, finalizó la compilación. Volvamos aquí al panel de archivos y hallamos el archivo Python. Damos doble clic, veámoslo aquí en el editor, agregamos aquí un salto de línea, renombremos la clase como editor texto main window. En el interior del método setupUI encontramos todos los elementos, la barra de menú, el menú y los demás elementos de menú que creamos. Abrir, guardar y salir. Todo está definido aquí. Muy bien. Volvemos una vez más al proyecto. Damos clic derecho en la raíz, luego New y seleccionamos la opción Python File. Desde aquí escribiremos editor texto application. Este archivo nos va a permitir escribir el código. Desde este archivo vamos a escribir el código para la aplicación que va a lanzar la ventana principal.
Damos clic en OK. Vale, realicemos las importaciones relevantes para este archivo. Para poder mostrar la ventana Import Sys, desde el submódulo QtWidgets, pyqt5.qtWidgets, importamos QApplication, también QAction. A mí me gusta dejar esto en orden alfabético, entonces vamos a dejar este acá. Luego seguimos con QFileDialog y luego QMainWindow. Genial. Continuamos. Desde el archivo editor texto MainWindow importamos editor texto MainWindow, que es una clase. Creemos una clase personalizada que va a heredar desde QMainWindow. Escribimos aquí editor texto application, abrimos paréntesis e indicamos aquí la jerarquía de herencia. Escogemos la opción QMainWindow. Creemos el constructor o el inicializador. Ahí está. Invocamos el constructor por medio de la función zapper. Aquí escribimos init. No pasamos ningún argumento. Creemos una instancia de editor texto MainWindow. Self UI, así llamamos a la instancia editor texto MainWindow. Genial. Ahora, desde el objeto UI invocamos setup UI y a la invocación de este método le pasamos self. Ok. Asociemos Event Handler para las opciones del menú archivo. Escribimos aquí self.ui.mni. Empecemos por abrir .triggered, termina en ed.connect. Volvemos a abrir paréntesis y utilizamos un método de instancia self.abrir. Ok, dupliquemos esta línea, cambiemos esto por guardar y esto por guardar. Ok, podemos duplicar una vez más y adaptamos. Tenemos aquí salir y salir. Ya está. Finalmente invocamos show. Eso es todo para el método main, para el constructor. Definamos el método abrir. Dev abrir, abrimos paréntesis, automáticamente el editor nos agrega self. Vamos a abrir un archivo y le asignamos el resultado de invocar el método getOpen. Aquí falta un punto. getOpen file name de la clase QFileDialog. Le vamos a indicar el elemento padre, que sería la instancia de QMainWindow, específicamente la clase editor texto application. Ok, coloquémosle un título a la ventana, abrir archivo. Luego vamos a especificar la ruta en donde debe abrirse este diálogo. Indiquemos que sea la raíz del disco C, ¿vale? Y a continuación un listado de cadenas de filtros. Vamos a indicar que sean archivos de texto, abrimos paréntesis aquí y especificamos la extensión .txt, cerramos. Eso es todo para el método getOpenFileName. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es comprobar si ahí viene un archivo. ¿Vale? Entonces, con el conditional if, decimos archivo, abrimos paréntesis angulares, escribimos 0 y lo que va a pasar al interior de este condicional es lo siguiente: abriremos el archivo seleccionado. Entonces decimos with open, pasamos ese archivo, volvemos a utilizar los paréntesis angulares,
necesitamos el elemento archivo e indicamos que es de lectura de texto, RT, el modo de apertura. Leamos los datos, escribamos aquí datos, es igual a ¿qué? A invocar, aquí nos faltó algo, para el manejador de contexto, el nombre de la variable, dejémosla sencillamente como f, que es un nombre común para los archivos que se abren de este modo. Entonces, invocamos read para que lea todo el contenido. Ese contenido lo vamos a colocar en el text edit. Entonces, cell.ui.txt texto.setText y pasamos datos. Eso es todo. No necesitamos más para el método abrir. Creemos el método guardar. Cell. Me equivoco. Def guardar. Abrimos paréntesis. ¿Y qué vamos a realizar dentro de este método? Creamos un objeto option, llamémoslo tal cual, option. Desde QFileDialog obtenemos una instancia de ese tipo, options. Abrimos y cerramos paréntesis. Y a continuación vamos a indicarle por medio de options que no se utilice el diálogo nativo, sino el propio de PyQt. Entonces decimos options, utilizamos el símbolo de pipe igual QFileDialog.don't use native dialog. ¿De acuerdo? Y a continuación vamos a hacer que se muestre el diálogo para guardar un archivo. Entonces vamos a tener al archivo que vamos a guardar, luego un elemento que no nos interesa hacer uso, la función getSaveFileName retorna una tupla. Estamos diciendo que el primer elemento se asigne archivo y el segundo a este elemento. Lo vamos a ignorar. QFileDialog.getSaveFileName. Ok, indicamos el componente padre para este diálogo, que va a ser esta misma clase. Luego el título, guardar archivo. Podemos colocar 3 puntos suspensivos ahí. Le indicamos que la ruta por defecto será C. El filtro, text files. También vamos a manejar solamente archivos de texto. Y finalmente las opciones. Eso es todo para el método getSaveFileName. Vale, agreguemos aquí un espacio para que se vea mejor. Muy bien. Como ya seleccionamos el archivo donde vamos a guardar, entonces utilizamos el manejador de contexto with open archivo y le vamos a indicar que es de escritura de texto, WT. Vale, entonces ya podemos utilizar el método write para escribir ese contenido, el contenido que está en el text edit. Bajemos aquí un poco. txt, me equivoco, cell ui.txt texto.toPlain text para que nos deje texto plano. No vamos a utilizar texto con formato porque un archivo txt es un archivo de texto plano, no tiene formato. ¿Vale? Automáticamente el manejador de contexto with se encarga de cerrar el archivo por nosotros. Eso es todo para la función guardar. Creemos la función salir. Salir, abrimos paréntesis y aquí sencillamente invocamos 6.exit y pasamos 0. Ya está. ¿Vale? Creemos el punto de inicio de la aplicación. Escribimos if name es igual a main, que sería el nombre del módulo, main. Dentro del bloque if crearemos una instancia de QApplication, abrimos paréntesis, 6.argv. ¿Vale? Creemos ahora una instancia, llamémosla ventana, de editor texto application.
abrimos paréntesis, invocamos el método show y finalmente desde el módulo 6 invocamos exit y pasamos como argumento exec, la función que termina con guión al piso. Eso es todo. Entonces podemos proceder a probar nuestra aplicación. Presionemos F12 para mostrar la consola. Escribimos Python editor texto application. Aquí tenemos nuestro editor, nuestra ventana para empezar a editar texto. Presionemos Control O para abrir un archivo de texto. Notemos que el explorador de archivos aparece en la raíz del disco C. Aquí vamos a encontrar un archivo llamado python.txt. Damos clic en Open y aquí está su contenido. ¿Vale? Si nosotros modificamos este contenido, este text edit, podemos guardar su contenido. Escribamos aquí, por ejemplo, Python 3.7.3. Ahora sí podemos guardar. Vamos a archivo, damos clic en guardar. Tenemos un error, vamos a ver qué pasó. Dice que se han recibido 5 argumentos, o el quinto argumento, que es de tipo opciones, no es válido. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el título de la ventana, el lugar donde se va a mostrar la ventana, el filtro y luego este elemento para las opciones. Especifiquemos el argumento nombrado options para que se utilice específicamente options como el elemento para el argumento options. Muy bien, volvamos a ejecutar, presionamos aquí flecha hacia arriba para recuperar ese comando. Volvamos a abrir, digamos aquí python.txt, abrimos el archivo, agreguémosle aquí texto, nuevamente Python 3.7.3, vamos a archivo, damos clic en guardar. Ahora sí, notemos que está utilizando un diálogo para guardar archivo que no es el que corresponde con el del sistema operativo Windows, o sí, pero uno parecido. Guardemos ese archivo. Normalmente la unidad C tiene protección. Guardémoslo, por ejemplo, puede ser aquí en perflux, no hay problema por guardarlo ahí. Escribamos aquí Python 3.7.3.txt. Damos clic en Save. Comprobemos si se ha guardado. Borremos todo. Demos clic en Archivo, Abrir. Vamos a la carpeta perflux. No está apareciendo el contenido, pero si lo escribimos sí. Bueno, debe ser por ahí un pequeño detalle. Lo importante es que abra el contenido que escribimos anteriormente en el text edit. Lo logramos. Estamos leyendo contenido de un archivo y luego guardando el contenido de un elemento text edit sobre un archivo de texto. Genial. Cerramos aquí. Llegamos al final de esta receta PyQt. Aprendimos a utilizar varios elementos de programa, especialmente QFileDialog para abrir un diálogo, para seleccionar un archivo y abrirlo, para abrirlo en un editor y luego para guardar el contenido de ese editor sobre un archivo de texto, utilizando particularmente la función getOpenFileName y getSaveFileName. Muy bien. Hasta la próxima.